para ayudar a que esto sea posible. Espero que lo hagan este año y durante esta serie sean tan generosos como les sea posible. Necesitamos su ayuda ahora. Quiero que me acompañen al segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Quiero hablar esta noche sobre los ángeles de Navidad en especial. Y en el segundo capítulo, el verso 8, es un pasaje muy familiar que casi todos ustedes se saben de memoria. Y habla de lo que estaba pasando. Unos pastores estaban en el campo cuidando su rebaño de noche. Y he aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron miedo. Y dice que tenían mucho miedo. Y el ángel del Señor dijo: no temáis, porque aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo. Porque en este día ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y quiero mostrarles cómo en estos dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas, muchas veces hay eventos importantes donde los ángeles se aparecieron. Por ejemplo, a Zacarías, que era sacerdote, y se le apareció un ángel del Señor. Él estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se turbó y tuvo miedo y cayó sobre su rostro. Pero el ángel dijo: no temas. Una y otra vez, cuando los ángeles se aparecían a las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el ángel decía: no temas. Y luego pasamos al versículo 19. Y este ángel se identifica a sí mismo. El ángel responde y dice: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y soy enviado para hablarte y mostrarte cosas y buenas noticias. Pasamos un par de páginas y encontramos al ángel nuevamente, y esta vez apareciéndose a María, la madre de nuestro Señor. El sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el ángel entró a ella y le dijo: salve, muy favorecida del Señor, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres. Sabemos muy poco de María, pero María probablemente era una adolescente de no más de 15 o 16 años de edad, comprometida para casarse. Nunca había conocido un hombre. Y el ángel dijo: tú eres la más favorecida entre todas las mujeres. Y el ángel le dijo: no temas, María. Porque ves, María tenía miedo cuando vio al ángel. Pero el ángel dijo de nuevo: no temas, porque has encontrado el favor de Dios. Y esta noche quiero responder a la pregunta: ¿hay ángeles? Acabo de terminar de escribir un libro sobre los ángeles. Está disponible en todas las librerías en este momento en Estados Unidos. Puedes comprarlo ahora mismo. Pasé el año pasado escribiendo este libro y estudiando este tema de los ángeles. Y solo puedo mencionarlo esta noche porque hay mucho que decir en la Biblia sobre los ángeles. Tenemos estanterías enteras sobre demonios, ocultismo y Satanás. Pero difícilmente puedes encontrar un libro sobre ángeles. Y cuando fui a tratar de encontrar algunos libros sobre ángeles, solo encontré algunos folletos y 2 o 3 libritos pequeños. Así que decidí tratar de hacer un libro en profundidad sobre el tema de los ángeles. Y me pregunté si los ángeles existen hoy y afectan nuestras vidas. ¿Qué pasa? La gente de hoy. Mi esposa nació y creció en China y me contó la historia de una mujer que era una china muy ignorante y no sabía leer, no sabía escribir, y vivía en esa parte del país donde había muchos tigres. Y ella una vez escuchó a un misionero hablar acerca de Jesucristo, y eso es todo lo que ella había aceptado a Cristo. Y un tigre saltó de la selva
y agarró a su hija y estaba arañando y desgarrando a su hija, y su hija sería asesinada en segundos, y luego el tigre saltó sobre ella y aterrorizada ella gritó y dijo: Señor Jesús, sálvame. Y el tigre se convirtió en un corderito y se alejó lentamente. Dios envió un ángel. Hay un gran neurólogo de Filadelfia y escribió hace poco en una columna de periódico. Decía: era una noche fría y nevada y llamaron a mi puerta y había una niña pequeña de 11 años. Dijo: mi madre está muy enferma, ¿vendrías a visitarla? Él no hacía visitas a domicilio, era un neurocirujano muy famoso. Pero vio la mirada en el rostro de la niña y entonces salió y se vistió y fue con la niña. Y encontró a la madre y descubrió que la madre en verdad estaba muy enferma y probablemente moriría durante la noche si ella no tenía atención médica. Entonces llamó al hospital y consiguió una ambulancia. Y le dijo a la mujer mientras esperaba la ambulancia: tu niña vino a mi casa y me llevó. Y es una niña muy linda. Y la mamá dijo: ¿qué niña? Mi hija murió hace un mes. Su ropa está en el closet. Y entonces él fue allí, abrió la puerta del closet y vio el mismo vestido y los zapatos y las medias y todo lo que la misma niña había tenido cuando fue a su puerta. Dios envió un ángel para salvar a esa mujer. Y muchas historias como esas. John Patton, el gran misionero de las Nuevas Indias. La gente había rodeado la casa una noche e iban a matarlo. Y tenía sus municiones y sus armas y sus lanzas y todas las armas que pudieron encontrar y estaban disparando y tirando. Y de repente se detuvieron y corrieron asustados. Al poco tiempo el cacique se había convertido y hablaron del incidente. Y el cacique dijo: ¿de dónde atrapó a todos esos soldados esta noche? Y John Patton dijo: no teníamos soldados. Él dijo: oh sí, vimos a los soldados rodeando la casa con sus armas y estábamos asustados y aterrorizados por la cantidad de esos soldados. Es que Dios había enviado sus ángeles para proteger a sus misioneros. Recuerdo cuando Eddie Reed Butker, durante la Segunda Guerra Mundial, es presidente de Ainstar Airlines y supongo que el mejor aviador en la historia de Estados Unidos. Cuando Eddie estuvo en esa balsa salvavidas durante tantos días en el Pacífico y estaba muriendo, y oraron por él, y una gaviota vino de la nada y aterrizó sobre su cabeza, y él se estiró y la agarró y se comió esa gaviota, y eso lo mantuvo con vida el tiempo suficiente para que Eddie volviera un día y me dijo: Billy, creo que Dios envió un ángel. Eso me dijo, para mantenerme vivo. ¿Es verdad? ¿Sería que Dios lo hizo? No digo que estos fueran seres angelicales que vinieron en esas ocasiones, no lo sé. Pero yo sé algo que la Biblia enseña desde el Génesis hasta Apocalipsis: la existencia de los ángeles. Hace un año prediqué un sermón sobre los ángeles y recibí miles de cartas de personas que me contaron experiencias como esa. Recibí miles de cartas de personas que me pedían una copia de ese sermón, indicando que no se predican muchos sermones sobre el tema. Ahora por eso hemos escrito el libro llamado Ángeles, Agentes Secretos de Dios. Y creo que estamos viviendo en un tiempo donde se hacen muchas investigaciones de la CIA, del FBI. Supongo que todo eso debe hacerse, pero yo a menudo me pregunto: ¿por qué no tenemos investigaciones de agentes secretos? De agentes secretos en nuestro mundo. Parece que no nos preocupamos por ello, solo nos preocupamos por nuestra propia vida. Ahora estamos en el umbral de un año político y no quiero involucrarme en política. Pero hay agentes secretos aquí. El diablo tiene sus agentes, pero Dios también tiene sus agentes. Y todo lo que estamos escuchando ahora son los agentes del diablo, pero Dios tiene agentes de los que yo quiero hablar.
están teniendo una conferencia o han tenido una conferencia sobre lo oculto en Bogotá. Y luego está el libro de Arthur Loins, La segunda venida del satanismo en América y el número de estadounidenses que creyeron en el demonio. Personalmente, el año pasado aumentó en un 12%, según la última encuesta que vi. Un gran interés en los libros de ocultismo, de los dioses que aterrorizan, de la prehistoria, de los astronautas, de las estrellas distantes. Mucha gente está yendo a ese lugar, especialmente si hablas de eso en una universidad. Pero las universidades promedio ahora están hablando de ocultismo. Hemos encontrado todo tipo de libros sobre ocultismo y astrología y todo lo demás. Y la ciencia subjetiva de la parapsicología es uno de los campos de investigación académica del más rápido crecimiento en nuestras universidades hoy en día. Los poderes del mal, el sistema mundial parecen aprovecharse de las mentes de las personas que ya están perturbadas y frustradas en nuestra generación. Y la frustración y la depresión por la que tantas personas están pasando es satánica. Y es sobrenatural y estamos involucrados en una guerra sobrenatural y es una batalla sobrenatural. Está tomando lugar en este planeta en este momento. Pero creo que es hora de que aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos, no especialmente en los aspectos positivos de la fe cristiana, la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Recojo los periódicos y paso la página de entretenimiento. ¿Y qué veo? Horror, sadismo, erotismo, sexualidad pervertida, todo tipo de cosas para asustarnos, para provocarnos lujuria, todo lo materialista, muy poco de espiritual. Pero la Biblia enseña que en medio de esa clase de mundo no debemos deprimirnos, porque como creyentes en el Señor Jesucristo no estamos solos en el mundo. El Espíritu Santo está aquí con gran poder para ayudarte, guiarte y llenarte y ungirte. Él te va a enseñar, pero además el Espíritu Santo, hay miles y millones de ángeles a disposición de nosotros que Dios los ha enviado en ayuda en tiempos de necesidad. Sí, 108 veces en el Antiguo Testamento, 165 veces en el Nuevo Testamento. La fe judía cree en los ángeles, la fe católica, la fe protestante, el Antiguo y Nuevo Testamento, todos enseñan la existencia de los ángeles. Un ángel se le apareció a Abraham, a Jacob, a Isaac, a los grandes patriarcas. Los ángeles aparecieron a lo largo del Nuevo Testamento. Y la gente pregunta, ¿qué son los ángeles? Bueno, primero, son seres creados por Dios. La Biblia dice que Dios mandó y fueron creados en el Salmo 148, verso 5. Solo Dios es eterno. Y esto puede aturdir tu mente. Yo no puedo entender cómo Dios no tuvo principio y fin. Pero Dios creó a los ángeles y aparece en la Biblia. Y los creó por separados e individualmente. Y no solo como un grupo. No tengo tiempo para entrar en eso esta noche. Pero solo Dios tiene la inmortalidad total. Y luego la Biblia dice que son espíritus. No los ves. Ahora muchas veces aparecen en forma humana. Toman forma humana para venir y hablarle a alguien, como a María, como a Zacarías, como a los pastores en los campos fuera de Belén. Esa noche, esa primera noche de Navidad, son espíritus ministradores, dice la Escritura de Hebreos. Dice también que no seas olvidadizo, porque muchos de ustedes hospedaron a ángeles sin saberlo. Algunos de ustedes probablemente han interactuado con ángeles y no lo sabían. La Biblia dice que no tienen cuerpos, pero a veces toman forma de cuerpo humano. Y luego la Biblia dice que tienen inteligencia y poder sobrehumanos.
Ahora no lo saben todo, porque la Biblia enseña que aún los ángeles desean mirar en la Biblia y lo que la Biblia enseña. Ellos no saben del día ni la hora de la segunda venida de Jesucristo. La gran característica de los ángeles es que son obedientes a Dios. Tienen un poder tremendo. Segunda de Pedro 2:11 dice que los ángeles con mayor poder que los hombres en fuerza. Y en Apocalipsis habla del tiempo en que van a prender al mismo diablo y atarlo y echarlo en el lago de fuego y será acabado el diablo. La Biblia habla en segunda de Tesalonicenses que los ángeles tienen gran poder. Entonces la Biblia dice que hay una gran multitud de ángeles. ¿Cuántos ángeles son? La Biblia dice que son sin número. En Daniel capítulo 7 habla de miles y miles de millones que le servían. Millones de ángeles que se paran delante de él, delante de Dios. Y en Apocalipsis 5 dice que escuché la voz de muchos ángeles y el número de ellos era 10,000 millones. Luego agregó esto: miles y miles y miles y miles. Mas recuerda que en una noche un ángel del Señor mató a 185,000 asirios que estaban atacando a la antigua Israel. Y son incontables, y la Biblia dice que tienen varios rangos. Son tronos, dominios, principados, potestades. La Biblia habla de la voz del arcángel Miguel. Y Miguel es el único en la Biblia llamado arcángel que parece indicar que él está a cargo de todos los ángeles, bajo la dirección de Dios, y están altamente organizados. Y Gabriel es el único otro ángel que se nombra y parece ser un mensajero de misericordia y promesa, donde quiera que fue, mientras que Miguel parece ser un mensajero de la ley y el juicio. Y luego lo que es el carácter moral de los ángeles. Bueno, la Biblia dice que son santos y van a cantar mucho: santo, santo, santo. Y eso es lo que cantan los ángeles. Fueron creados santos los ángeles. Pero algunos de los ángeles se rebelaron contra Dios, y aquí llegamos a uno de los misterios más grandes del universo. No hay un profesor de esta universidad que pueda responder a la pregunta: ¿de dónde vino el mal? ¿Por qué los hombres codician y odian y tienen codicia? A menos que le respondas por medio de la Biblia. La Biblia enseña que en algún lugar del pasado misterioso, y el apóstol Pablo llamó a este misterio la iniquidad, hubo una rebelión en el cielo, y Lucifer, el hijo de la mañana, probablemente otro arcángel igual a Miguel, lideró una revuelta contra Dios. Alrededor de una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra él y fueron arrojados del cielo y aterrizaron en este planeta llamado Tierra. Suena increíble. No suena ni la mitad de increíble que si le dijeras a mi padre que el hombre caminó sobre la luna hace unos 12 años, él no lo podría creer. Si le dijeras a nuestros abuelos que ahora el hombre puede ir a 30,000 kilómetros por minuto en el espacio, nadie lo podría creer. Pero la Biblia enseña la existencia de estos seres. Y Lucifer, el hijo de la mañana, se convirtió en el diablo, el dragón, en este planeta, y está decidido a tomar el control permanente de este planeta. Y nosotros, como una raza humana de Dios, y Él tiene a su disposición millones de demonios, y creo que los demonios de hoy están trabajando. El demonio de las drogas, hay una conexión muy estrecha entre la demoniología y las drogas. No tenemos tiempo para entrar en eso esta noche. Todo tipo de demonios: el demonio de la guerra, el demonio del odio, el demonio de los celos, el demonio de la lujuria, el demonio del prejuicio racial.
sus fuerzas sobrenaturales en acción, agitando el mundo entero. ¿Alguna vez habías visto tanta violencia como la que hay hoy en el mundo? ¿Conoces una ciudad tan maravillosa como esta? Pero en esta ciudad hay tremenda violencia. Una ciudad maravillosa en la que vives, y sin embargo hoy estoy hablando con algunos de los directores de esta ciudad y están aterrorizados. Hay secuestros a nivel mundial, enlazamiento de bombas, combates. En Portugal, en todo el mundo, hay una gran agitación. Te digo, es el diablo que está trabajando y revolviendo el mundo. Pero ves que el diablo no es todopoderoso. Porque la Biblia enseña que vendrá un día en que las huestes angélicas, los ejércitos de Dios volverán a esta tierra. Y ellos van a destruir al diablo y a sus demonios y todas sus obras. Ahora esta noche quiero hablar sobre el Evangelio de Juan, el capítulo 11 y el versículo 25. Y Jesús le está hablando a Marta. Lázaro ha muerto y Lázaro está en la tumba. Y Jesús está tratando de consolar a María y a Marta, las hermanas de Lázaro. Y esto es lo que él dice. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor, lo creo. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. ¿Sabes? La Biblia habla de tres partes de nosotros. La Biblia dice que estamos edificados con tres cosas. Primero tenemos un cuerpo. Ahora tu cuerpo te permite ver a la gente, caminar, escuchar, dar la mano. Pero el cuerpo nunca puede hacer un amigo. Es el alma y la personalidad la que tiene la capacidad de amar a las otras personas y tener relaciones sociales. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta ir a funerales, no nos gusta hablar de la muerte. Y nosotros en Estados Unidos tenemos un gran temor a la muerte. Y la Biblia dice en Hebreos, en el 2 capítulo, quien por el miedo a la muerte estuvieron toda su vida sujetos a servidumbre. El miedo a la muerte puede mantenerte en cautiverio toda la vida. Y la Biblia dice en Génesis 3:19 que polvo eres y al polvo volverás. Y en Génesis 5 menciona esto. Dice esto: y murió 11 veces. Vas a morir. ¿Estás preparado para morir? La Escritura dice: prepárate para morir. Prepárate para encontrarte con Dios. Está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Pero Satanás susurró a Adán y a Eva en el oído: ciertamente no morirás. Y todavía esa mentira está contigo. Usted dice que alguien más va a morir en ese accidente automovilístico. Alguien morirá de neumonía o de cáncer. Alguna otra persona morirá de un ataque al corazón. Pero un día de estos serás tú. Miramos nuestras pantallas y vemos películas y vemos cómo personas vuelven, como Marilyn Monroe, Elvis Presley, y pensamos que están vivas. Incluso vemos al expresidente Kennedy regresar en la pantalla, o a Martin Luther King, y de alguna manera tenemos ese pensamiento de que están vivos ahora mismo, pero no lo están, están muertos. Entonces el cuerpo muere. Tu cuerpo va a morir, va a ir a la tumba. La segunda parte de nosotros se llama el alma. Y a veces lo intercambiamos en alma y espíritu, pero creo que hay una diferencia entre ambos, el alma y el espíritu. ¿Pero qué es el alma? El alma puede pensar. El alma puede decidir, puede desear, puede amar, puede aprender, puede odiar, puede reaccionar. En resumen, el alma es esa parte que llamamos personalidad. Ahora tengo 2 perros en casa
altamente entrenados, pastores alemanes, podrían matar. Y uno de ellos está entrenado para correr, otro para gruñir y morder, si es necesario. Pero sabes, he notado que esos perros tienen emociones. Ellos se afligen, parecen preocuparse si no les das los alimentos a tiempo. Y se enojan y aman. Y cada uno tiene su propia personalidad. ¿Por qué? Verás, un perro tiene alma, igual que tú. Todo el mundo animal tiene un alma. Sí, un animal tiene un cuerpo y una personalidad similares a los humanos. ¿Qué hace que los humanos sean diferentes? ¿Algunas veces has pensado en eso? ¿Qué te hace diferente a tu perro? ¿Qué te hace superior a un elefante? ¿Qué te hace superior a cualquier otro animal? La tercera cosa, el cuerpo, el alma y el espíritu. Los animales tienen cuerpos, los animales tienen alma, pero ningún animal tiene espíritu. El espíritu es algo que solo los humanos tienen. El hombre posee algo además de su cuerpo y su alma que el animal ahora mismo no tiene. Tiene el espíritu. El espíritu es totalmente único. ¿Sabes lo que es el espíritu? El espíritu es la capacidad de conocer y disfrutar y tener comunión con el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que hizo las estrellas, la luna, el sol, el mundo entero. Tú, tan solo tú, puedes tener compañerismo con Dios, con el Dios Todopoderoso, porque te dio un espíritu. Eres un espíritu. Tu espíritu vive en tu cuerpo. Naces con ese espíritu y es la habilidad de tener comunión con Dios. Y el espíritu hace que incluso la persona más baja en todo el mundo sea superior al animal más alto. Así la raza humana opera en 3 niveles: físicamente con el cuerpo, socialmente con el alma y espiritualmente con el espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con nuestros espíritus? La Biblia dice que nuestros espíritus están muertos en pecado y transgresiones. Nos hemos rebelado contra Dios. Nuestros espíritus han sido separados de Dios. Nuestros espíritus están muertos y esa es la razón por la que Jesucristo vino y murió en la cruz. Fue para reconciliarnos con Dios. Porque el pecado había separado mi espíritu del de Dios. No puedo tener comunión con Dios. No puedo conocer a Dios. Podría estudiar toda mi vida teología y nunca encontrar a Dios. Podría estudiar filosofía toda mi vida y nunca encontrar a Dios. Podría ser el científico más brillante y nunca encontrar a Dios. Pero algo se interpuso entre mi espíritu y Dios. Y ese algo es el pecado. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eres un pecador, soy un pecador, separado de Dios. Y este es un planeta en el que todos los seres humanos nacen en pecado, separados de Dios. Puedes estar físicamente vivo, socialmente vivo, pero espiritualmente estar muerto. Y la Biblia dice, la que vive de placeres mientras vive está muerta. Hay una canción de country que escuché este año, donde un vaquero mayor decía que lo que necesitaba eran caballos rápidos, mujeres jóvenes, whisky. Y eso era todo lo que necesitaban. Y así es el mundo. Está vivo, pero muerto. Caballos más rápidos. Vivo, pero muerto. Muy parecido al hombre que Jesús dijo acerca de que era un rico y le decía a su alma, relájate, bebe, regocíjate. Tienes muchos años. Construye graneros más grandes. Y Dios lo llamó tonto. Dios dijo, esta noche vengo a pedir tu alma. Lo mató. Y Dios dijo, necio. Muchos de ustedes piensan que tienen años y años. Y años y años. Y no saben que en este mismo momento está señalado un día para que mueras. Para encontrarte con Dios.
Y puede ser esta semana. Nunca se sabe. Y en este pasaje que leí, Lázaro, una persona a la que Jesús amaba mucho, uno de los amigos más íntimos de Jesús, había muerto. Y vi la otra noche en la televisión una repetición de la película de George Stevens, la historia más grande jamás contada. Y pensé que una de las escenas de toda la película más dramática fue cuando Lázaro resucita de entre los muertos. Y pensé en Lázaro cuando está en esa tumba. Ha estado allí por varios días. Y hay varias cosas acerca de él. Cuando lo miré y pensé en él, Lázaro no tenía apetito. Cuando estaba vivo tenía hambre regularmente, pero mientras estaba muerto no tiene apetito. ¿Sabías que si estás muerto en tu espíritu, no tienes ningún apetito para con Dios? No tienes ningún apetito por leer la Biblia, por orar, por hablar de cosas espirituales. Estás muerto espiritualmente. Puedes ir a la iglesia. Miles de personas hoy pertenecen a la iglesia, pero están muertas espiritualmente. Realmente no tienen ningún sentido, ninguna comunión con Dios. Y lo segundo que pensé sobre Lázaro fue que no había actividad. Una persona espiritualmente muerta no tiene ninguna actividad espiritual. Tiene mucha actividad física, actividad social, pero poca actividad en favor del reino de Dios. Hace unos meses mi esposa y yo viajamos a Guatemala con Luis Palau. Él está aquí esta noche, justo después del terremoto. Y se rompió mi corazón por ver tanta necesidad. Y dije, necesitamos que por la gracia de Dios vengan la gente y nos ayuden. A las personas dolientes del mundo, ya sea que estén en casa o en el extranjero. Actividad para el reino de Dios. Luego otra cosa acerca de Lázaro era la falta de conciencia. Él no estaba consciente de sus amigos. Los hombres muertos no aman, los hombres muertos no ven el peligro, los hombres muertos son insensibles al hambre, los muertos no lloran. Y luego la cuarta cosa, estaba ciego. Y la Biblia dice que nosotros también somos ciegos, tenemos ceguera espiritual, tu espíritu puede estar ciego esta noche. Y la Biblia dice que Dios ha cegado las mentes de los que no creen. Ustedes son ciegos espiritualmente. Y luego la quinta cosa acerca de él era que olía. Llevaba muerto 4 días y decían que ya apestaba. Pero ¿saben lo que la Biblia dice? La Biblia dice que toda nuestra justicia y nuestra bondad que tratamos de amontonar para agradar a Dios huele mal a los ojos de Dios. Es como un trapo de inmundicia, dice la Escritura en Isaías 64:6. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego la sexta cosa acerca de Lázaro fue que estaba atado. ¿Sabes? El método de embalsamiento de los orientales era muy efectivo y consistía en interminables envoltorios. Y sin embargo estás vivo esta noche físicamente, estás vivo al respecto con tu actividad social, pero estás atado espiritualmente muerto. Estás atado por los hábitos y el pecado. Estás atado, como habló Johnny Cash, por las drogas y el alcohol. Los hombres están atados por la lujuria, por el dinero, por la soberbia de la vida, por los pecados sexuales. Todo esto indica muerte espiritual. Socialmente estás vivo, físicamente vivo, pero vuestro espíritu está muerto para con Dios. ¿Te gustaría estar vivo esta noche? Totalmente, completamente vivo. Espiritualmente, ¿qué puedes hacer? Bueno, pensemos qué podemos hacer por Lázaro. Démosle algo de comer quizás. Dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es darle comida al hambriento. Jesús no alimentó a los miles de hambrientos que hay en el mundo. ¿Sabías eso? Tenemos compasión, debemos hacer lo que podamos, pero eso no devuelve el espíritu. El espíritu está muerto.
El hombre tenía una necesidad más profunda, mayor necesidad del hombre es la reconciliación con Dios, y eso es lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Dices, bueno, tal vez necesitan más entrenamiento, cambiar de entorno. Sabes, muchos intelectuales hoy en día, me doy cuenta, que están cada vez más desilusionados con toda la raza humana. Están desilusionados porque no entienden cuál es el problema de la raza humana. Y es el problema espiritual. El problema de la raza humana no es un problema étnico, no es un problema físico. No, el problema de la raza humana es un problema espiritual. El espíritu del hombre está separado de Dios. Odia, miente, engaña, pelea, mata, tiene guerra porque su espíritu no está bien con Dios. Entonces el hombre necesita enderezar su espíritu con Dios. Hay una gran cosa que un hombre muerto no puede hacer. ¿Sabes qué es? Él necesita vida. Jesús mismo afirma ser la vida. ¿Qué necesitan los hombres espiritualmente muertos? Dijo que la razón por la que vino al mundo fue para dar vida y vida en abundancia. Él dijo, este es uno de los mejores pasajes de toda la literatura. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, si fueras una persona muerta, ¿no te gustaría escuchar esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees en Jesucristo? Eso significa comprometerse, entregarle la vida a Él para recibirlo como su Señor y su Salvador. Y puedes tener vida espiritual. Además, la Biblia dice que algún día tu cuerpo resucitará de entre los muertos. Y usted dice, ¿cómo puede ser esto? No sé cómo puede ser. Solo sé que la ciencia dice que ningún producto químico se pierde en el mundo de hoy. Y que el Dios que lo hizo, Él puede volver a unirlo. Pero vuestro espíritu se unirá de nuevo a vuestro cuerpo. En el futuro, si conocéis a Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nunca, jamás morirá. Tu espíritu puede vivificarse y tener comunión con el Dios del universo creyendo en Jesucristo. Ahora, eso es esencial y es básicamente lo que se trata el Evangelio, y por eso se llaman buenas noticias para el mundo. Eso significa la palabra Evangelio, buenas noticias. Y es una buena noticia para millones y miles de millones de personas que están muertas para con Dios. Hoy hay una persona que puede darle vida espiritual, cambiarlo y convertirlo en una nueva persona. No obtiene la vida eterna cuando mueres, obtiene la vida eterna en el momento en que recibes a Cristo. Puedes tener comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión con otros cristianos. Tienes comunión, tu espíritu vive entonces. Su cuerpo puede cansarse, su cuerpo puede tener hambre, puede estar aprisionado. Tu cuerpo puede ser destruido por las cicatrices del pecado que ya se ha producido. Pero Dios perdonará el pecado que se interpuso entre tú y Dios. Él te ayudará y te restaurará. Él hará cosas preciosas, pero debes estar dispuesto a llegar hasta el final. ¿Sabes por qué algunas personas realmente nunca encuentran a Dios? No están dispuestas a llegar hasta el final. Quieren ir aparte, un tercio del camino, la mitad del camino, las 3/4 partes del camino, no el 90%, pero Jesús no acepta eso. Él dice, no me comprometeré contigo si tú no te comprometes conmigo. Tú crees en mí y entregas tu corazón, pero si lo estás reteniendo, no puedes hacer eso. Tienes que estar dispuesto a entregarlo todo si quieres tener la vida eterna. Luego se volvió y preguntó a María y a Marta, ¿crees esto? Y Marta respondió y dijo, sí, Señor, yo creo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que había de venir al mundo. Y ¿sabes? Jesús hizo algo interesante. Él lloró. El versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Solo 3 veces lloró Jesús. Lloró ante la tumba de Lázaro.
Lloró en Getsemaní la noche antes del Calvario y lloró por la ciudad de Jerusalén cuando la vio. Jerusalén lo rechazó como Salvador. Él llora esta noche. Creo que sobre las grandes ciudades de América, al ver a la gran mayoría de la gente que lo ignora, continuando en su muerte espiritual, como bailando en el Titanic antes de chocar con el iceberg, Él llora. Hay miles de personas esta noche en la tumba del pecado. Necesitas que te despierten. Muchos de ustedes están atrapados por el mal, demasiado fuerte para romperlo, porque están muertos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Fue al sepulcro y dijo: ¡Lázaro, ven fuera! Es tan pobre como el que se cree rico, pero en realidad está en la quiebra. Es cierto en lo material y es cierto también en lo espiritual. Causa y efecto. En nuestros cuerpos el dolor y la enfermedad van juntos. La enfermedad es la causa y el dolor es el efecto. El dolor no se puede aliviar, por supuesto, hasta que la causa subyacente se quite. Con frecuencia vemos los efectos externos de la enfermedad física. Por ejemplo, cuando se le diagnostica cáncer a un amigo, sabemos por experiencia que podremos comenzar a ver algunos efectos externos de la enfermedad, como la caída del cabello, la debilidad física y la palidez de la piel. Estas cosas van de la mano. La tristeza del alma, como el dolor del cuerpo, solo es el efecto de una causa subyacente más profunda. A través de los años hemos recorrido varios caminos prometedores que creíamos que nos llevarían a alcanzar paz y felicidad permanentes. Caminos como la libertad política, la educación, los niveles de la vida más altos, la ciencia, la tecnología, la fama y la fortuna, el placer y el poder. Tristemente, ninguno de estos cura nuestro problema más profundo, nuestra enfermedad espiritual. Sí, es cierto que para toda enfermedad hay una cura. Debemos apurarnos para hallarla. La arena de nuestro reloj cae con rapidez. Sí, hay un camino que conduce a la luz. Sí, hay un camino de vuelta a la salud espiritual. No debemos perder ni una sola hora en buscarlo. ¿A dónde vamos? Así que, ¿dónde estamos? Pregunta usted. ¿A dónde vamos? Permítame decirle dónde estamos y qué somos. Somos personas vacías en nuestro mundo de naciones vacías. Nuestras cabezas están llenas de conocimiento. Nuestro nivel de vida es uno de los más altos del mundo y nuestros cuerpos viven más que en cualquier otro tiempo de la historia. Pero dentro del alma hay un vacío espiritual. No sabemos de dónde hemos venido. ¿Por qué estamos aquí ni a dónde vamos? Estamos perdidos y necesitamos desesperadamente encontrar una manera de salir de este dilema. Pero para hacer esto debemos primero identificar la raíz del problema. El verdadero problema. Hace algunos años mi esposa Ruth y yo visitamos el campo de concentración nazi de Auschwitz, situado en el sur de Polonia. Allí encarcelaron y asesinaron brutalmente a unos 6 millones de personas, judíos y no judíos de toda Europa. Vimos los alambres de púas, los instrumentos de tortura, las pocas ventiladas celdas de castigo, las cámaras de gas y el crematorio. Cada pie cuadrado de este lugar terrible era un testigo severo y vívido de la inhumanidad hacia otras personas. Pusimos una corona y nos arrodillamos a orar junto a una pared en el centro del campo, donde los nazis fusilaron a 20,000 personas. Cuando me levanté y me di vuelta para decirles algunas palabras a las personas que se habían reunido con nosotros, los ojos se me llenaron de lágrimas y quedé casi sin habla. No pude sino preguntarme, ¿cómo pudo suceder algo tan terrible, planeado y ejecutado por una nación que había producido algunas de las mentes más brillantes del planeta? Entonces recordé las palabras de Jesús en Mateo 15:19.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y comprendí que el verdadero problema está en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes. La Biblia nos enseña que nuestras almas tienen una enfermedad. Es peor que cualquier temido cáncer o enfermedad del corazón que podamos enfrentar. Es la plaga causante de todos los problemas y dificultades del mundo. Es causante de todo el dolor, la confusión y la desilusión de nuestras vidas. Esta enfermedad es la más terrible, el más devastador problema en el universo. Ha lesionado a cada uno de nosotros, ha destruido la armonía interna de nuestras vidas, nos ha robado nuestra nobleza, ha hecho que quedemos atrapados en una malvada y horrorosa trampa. El nombre de esta enfermedad es una palabra fea, no nos gusta usarla, ni siquiera nos gusta oírla, pero esta enfermedad espiritual es la raíz de todos nuestros problemas. Todas las tristezas, toda la amargura, toda la violencia, la tragedia, la angustia y la vergüenza de la historia se resume en esta palabra: pecado. El pecado, el simple, anticuado pecado, es lo que todos estamos sufriendo hoy. Y no nos ayudará a tratar de disfrazarlo con un rótulo elaborado más atractivo. No necesitamos una palabra nueva. Lo que necesitamos es descubrir lo que la palabra que describe nuestra enfermedad mortal significa y lo que podemos hacer en cuanto a esto. ¿Qué es el pecado? Quizás queramos adoptar un concepto superficial del pecado y referirnos a este como una debilidad humana, pero Dios dice que nos trae muerte. Podemos llamarlo una insignificancia, pero Dios lo llama una tragedia. Queremos disculparlo por el pecado, pero Dios tiene que convencernos del pecado y quiere salvarnos de él. El pecado no es un juguete divertido, es el terror que se debe rechazar. Así que debemos aprender lo que el pecado es ante los ojos de Dios. Los eruditos de la Biblia nos dan 5 definiciones del pecado. Primero, el pecado es anarquía, la transgresión de la ley de Dios. La Biblia dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Es porque hemos quebrantado la ley y los mandamientos de Dios que somos culpables de pecado. Segundo, la Biblia describe el pecado como iniquidad. La iniquidad es desviarse de lo que es correcto. La iniquidad incluye nuestras motivaciones internas, las mismas cosas que con tanta frecuencia tratamos de ocultar de otras personas y de Dios. Son los males que brotan de nuestra naturaleza corrompida. La Biblia describe esta iniquidad interna cuando dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Tercero, la Biblia define el pecado como no darle al blanco, como una flecha que no da en el blanco. El pecado es no alcanzar la meta que se ha establecido. La meta de Dios es Cristo. El propósito de toda la vida es vivir conforme a la vida de Jesús. Cuando fallamos en seguir su ejemplo, no le damos al blanco y nos quedamos cortos ante la norma divina. La Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23.
Cuarto, el pecado es intrusión, es ponerse uno mismo en el lugar de Dios o traspasar ilegalmente el territorio divino. El pecado es sentar sus afectos en usted mismo en vez de extender los brazos del corazón para abrazar a Dios. El orgullo y el egoísmo son manifestaciones del pecado, al igual que lo son el robo y el asesinato. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:34 y 36. Quinto, el pecado es incredulidad. La incredulidad es pecado porque es un insulto a la verdad de Dios. La Biblia dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5:10. La incredulidad cierra la puerta del cielo y abre el infierno. La incredulidad rechaza la palabra de Dios y niega a Cristo como Salvador. La incredulidad hace que las personas rechacen el Evangelio y nieguen los milagros de Cristo. Por lo tanto, la incredulidad es pecado. La penalidad del pecado. Nuestros pecados pueden ser muy obvios o pueden ser muy sutiles y ocultos. Quizás nos preocupan cosas que, aunque en sí no son malas, nos han abrazado con sus tentáculos y están eliminando nuestra hambre espiritual. Puede ser que estemos ocupados con nuestras carreras o familias o con cualquiera de cientos de otras cosas que pueden mitigar nuestro apetito por Dios y su justicia. Sin importar qué clase de pecados tengamos en la vida, todo pecado se paga con la muerte. Tristemente, ninguno de nosotros puede evitarlo ni arrancarse del corazón la corrupción del pecado. Y porque el puro y santo Dios del cielo no puede coexistir con el pecado, estamos en un estado de guerra con Él, en guerra con Dios. La guerra más grande que se está librando en el mundo hoy no es entre las naciones y países, es entre Dios y nosotros. Esta es la causa principal de nuestra enfermedad espiritual. Quizás ni nos demos cuenta de que estamos en guerra con Dios, pero si no reconocemos a Jesucristo como Salvador y Señor, y si no nos hemos rendido a Jesús como Señor, Dios considera que estamos en guerra con Él. Y la tragedia mayor sería que yo no le dijera que si usted no se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como Salvador, se va a perder. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere estar en guerra con nosotros. Es más, la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios quiere salvarnos y ha provisto la manera. Se requiere un cese del fuego. El secreto de encontrar paz con Dios es dejar de pelear con Él. Dios ha estado tratando de alcanzarnos durante años con el mensaje de que quiere darnos paz por medio de Cristo. Él dijo: mi paz
adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Sí, Jesucristo fue tentado. La Biblia dice que fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Él es el único en la historia del mundo, incluyendo a Adán y a Eva, que alguna vez resistió al diablo completa y enteramente. Él era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenía pecado dentro de sí. No había nada que el diablo pudiera pelar dentro de él, porque no tenía pecado. Y tú y yo tenemos la semilla del pecado en nosotros. Nacimos en pecado. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra pecado significa que hemos quebrantado las leyes de Dios, hemos quebrantado las leyes morales de Dios, y todos estamos en esa categoría. Y luego en Efesios 6 y el verso 12 leemos estas palabras hablando de ti y de mí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos. Ahora, gran parte del Nuevo Testamento tiene que ver con la guerra espiritual, y nadie está exento de este conflicto. Dios no tiene lugar para un pacifismo espiritual, porque la Biblia enseña que la vida cristiana no es un patio de recreo religioso, no es un campo deportivo. La palabra contra que se destaca 5 veces en Efesios capítulo 6 se nos dice que no es una lucha contra sangre y carne, sino contra 4 cosas: principados, potestades, gobernadores del mundo, huestes espirituales de maldad. Hay unas huestes espirituales, hay un diablo, hay un demonio. En 2 de Corintios 2:11 se nos dice que no ignoremos al diablo y sus maquinaciones para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus artimañas. Debemos conocer al enemigo. En 1 Pedro 5:8 la Biblia dice que seamos sobrios y estemos atentos, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien devorar. Ahora, algunos de los nombres que se le dan a Satanás: el diablo es el tentador, por supuesto. Satanás es el engañador, un mentiroso, un asesino, un acusador, el príncipe y el poder del aire. Es el príncipe de este mundo, es el Dios de esta era, es el destructor, el maligno, Belcebú. Todos estos nombres son dados a una persona que llamamos Satanás. Ahora, la Biblia dice de sus artimañas y trampas. La Biblia advierte que engaña y seduce, se opone, resiste y engaña y siembra cizaña y dolor y estorba, bofetea, tienta y persigue y blasfema. Ahora la gente tiene una caricatura del diablo establecido por las obras de Dante y Milton. Esta es una poesía maravillosa, pero es teológicamente falsa. Esa no es la imagen del diablo en la Biblia. Satanás no tiene cuernos, no tiene aros, no tiene una cola con púas. Ahora el diablo intenta todo esto para hacernos pensar que él está en el infierno, pero él nunca ha estado allí. Y cuando llega al infierno, no será el jefe, sino la principal víctima del infierno. Se le llama el Dios de esta era, el príncipe de este mundo y el príncipe del aire. En Mateo 25:41 habla de sus ángeles. Mucha gente pregunta, ¿de dónde salió Satanás? Según Isaías 14, aparentemente se rebeló contra Dios. Él era la más grande y la más hermosa de todas las criaturas creadas por Dios. Y por alguna razón misteriosa, desconocida, allá por ese entonces se rebeló, lideró una revuelta contra Dios. Y fue arrojado del cielo y aterrizó en este planeta. Y ha estado luchando contra los propósitos de Dios desde entonces. Y uno de los propósitos de Dios para Satanás es probar este planeta si las personas amarán a Dios o no lo van a amar, si obedecerán a Dios o van a obedecer al diablo. Y él ha estado activo tratando de ganar este planeta y ganar a la gente que Dios puso en él.
Aquí no entiendo todo lo que el apóstol Pablo llama el misterio de la iniquidad. Hay muchas cosas al respecto que no podemos explicar y no voy a tratar de explicarlas. Pero Cristo estuvo sujeto a las tentaciones del diablo. En Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo como nosotros, todo, pero sin pecado. Y en Hebreos 2:18 dice que él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora estudiemos y veamos cómo Jesús enfrentó la tentación del diablo, como un modelo para nosotros también. Cómo podemos enfrentar las tentaciones de Satanás. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Después de su bautismo, él fue guiado hacia el desierto, a un área entre Jerusalén y el Mar Muerto, en un lugar salvaje. Y estaba allí Jesús, y era terrible ese desierto, 40 días y 40 noches. No tenía nada para comer. Jesús estaba orando y era obediente a la voluntad de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo y pasaba un tiempo en oración, tenía un conocimiento total de las Escrituras. Y en ese momento, cuando estaba hambriento y cansado del sol, del calor y de todo el desierto, vino el tentador. No tenía compañero humano. Jesús estaba solo en ese desierto. No podía compartirlo con otros, sus conflictos. Tú puedes marchar hombro a hombro con las personas en todas las cosas, pero cuando llega la tentación tendrás que enfrentarla tú solo. Hay 3 tentaciones y el diablo siempre usa las mismas 3 tentaciones. Las usó con Jesús, las usó con Adán y Eva en el jardín del Edén y las usará contigo. La misma forma, de la misma manera, nunca varían, son las mismas cosas. Primero es la lujuria de la carne, segundo la lujuria del ojo y tercero es la vanagloria de la vida. Ahora, la primera vez que vino a Jesús para tentarlo, lo tentó a convertir las piedras en pan. Apeló a su apetito físico. Esta era la lujuria de la carne. Ahora Jesús tenía hambre al cabo de 40 días. Y el diablo sabe cuándo venir. Llegará el momento oportuno para esa tentación. Y las cosas más fuertes, los instintos más fuertes, es el hambre y la sed para un ser humano. Y muchas personas se desharán de todos sus refinamientos de civilización, como las madres de Sumeria en el Antiguo Testamento devoraron, se comieron a sus propios hijos cuando tenían hambre. El diablo señala las piedras redondas y dice: si eres el Hijo de Dios, o como eres el Hijo de Dios, reconoció que él era el Hijo de Dios. Por eso la palabra aquí se debería traducir: ya que como eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Ahora, la sola mención del pan debe haber hecho saltar de deseo el cuerpo hambriento de Jesús. Jesús estaba en la perfecta voluntad de Dios, iba según el plan de Dios y el propósito de Dios. Ningún accidente le podía pasar. Iba de camino a la cruz para morir por la salvación del mundo, para morir y resucitar. Este era el plan perfecto de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Ahora el diablo viene y dice: puedes hacer algo como esto, y no solamente puedes alimentarte a ti mismo, sino puedes alimentar al mundo. Puedes convertirte en el Mesías creído. El mundo entero creerá en ti si alimentas a las personas hambrientas. Dios había planeado para él que tuviera hambre, porque también Dios lo estaba probando. Pero Dios no le había permitido utilizar su poder para satisfacer la necesidad física que él tenía. Y Dios te pide a ti que no hagas ninguna provisión para la carne. El antojo era legítimo, pero Satanás sugirió satisfacerlo de una manera ilegal. Y puedes alimentar al hambriento. Y no es interesante que cuando Jesús murió y dijo: terminé la obra que el Padre me envió a hacer. Pero cuando murió había muchas personas enfermas, había muchas personas hambrientas todavía. Pero él vino con un propósito mayor. Oh sí, él alimenta a los hambrientos, es interesante. Y nosotros, los cristianos, debemos preocuparnos por alimentar a los hambrientos. Pero hay algo mucho más profundo y una cosa más profunda en la cruz: la redención de Cristo y la resurrección. Porque sin la cruz y la resurrección no podría haber salvación de tu alma. Ahora, la segunda tentación que el diablo le dio a Jesús: lo llevó al pináculo del templo, que es el punto más alto de toda el área, y se podía mirar 600 pies hacia abajo del valle.
Jesús estaba en Jerusalén, en el centro de la vía judía en ese tiempo, y el pináculo era el lugar más imponente del templo. Y el diablo le dijo: ya que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te arrojas abajo? Porque está escrito en la Biblia: Él dará a sus ángeles mandato acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. El diablo usa las escrituras. El diablo puede citar las escrituras. Él citó mal estas escrituras del Salmo 91, 11 y 12, pero omitió una de las partes más importantes de este pasaje, que dice que Él dará a sus ángeles el encargo de que te guarden en todos tus caminos. Omitió. Nota la sutileza que utilizó Satanás con Jesús. Esta es una oportunidad para una aventura de fe. El héroe. Ahora Él hizo lo mismo con Eva, deslumbrarlo de los ojos. Ahora mira lo que va a pasar. Habrá un gran espectáculo, los ángeles te atraparán, deslumbrarás a las multitudes. Será un gran espectáculo y la gente creerá en ti. Todo el mundo estará mirando. Y en lugar de tomar el largo y difícil camino de enseñar, predicar, de curar y morir en la cruz, puedes hacerlo todo en un gran momento en el que se verá a los ángeles venir y atraparte, y todos creerán. El plan de Dios era que iría a la cruz. Había sido planeado, había sido predicho por los profetas que iría a la cruz y moriría por nuestros pecados. Y si no hubiera hecho, ninguno de nosotros hubiera sido salvo. Y Jesús respondió: de nuevo está escrito. Usó 3 veces esa palabra: está escrito. Debes saber la palabra de Dios. Cuando venga Satanás, puedes usar y citar un versículo de la Biblia y él no puede resistir. La palabra de Dios es la única arma que tú tienes contra la tentación. Usa la escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿cómo tentamos a Dios? Lo tentamos cuando dejamos el camino señalado de la obediencia para ir por el camino del mal y esperamos ser librados. Hay mucha gente que sigue haciendo mal tras mal tras mal y espera que Dios los libre. Es como jugar con una serpiente de cascabel. Y luego la tercera tentación fue la tentación de la ambición. El diablo ahora usó una carta de triunfo. Ninguna otra persona en la historia había resistido alguna vez esta carta. Se quita el disfraz, le lleva a un monte muy
podrás vencerlo. Y luego en Apocalipsis 12:11 dice, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio vencieron al acusador. Y en Primera de Pedro 5 dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resisten firmes en la fe. ¿Le estás resistiendo? ¿Te estás sometiendo a Dios? Tienes que conocer realmente a Cristo. En un mundo en el que la religión dominante es ahora el secularismo, el estilo de vida es el materialismo, necesitamos atender a la palabra de Dios para saber cómo citarla y aplicarla correctamente. Dios nos llama a un lugar donde nos quedemos solos como cristianos y vivamos de esa manera. Es un llamado a la vida en sociedad, es vivir a Cristo en la vida, donde el lugar donde estemos debemos mantener la creencia del comportamiento. Debemos relacionarnos en la salvación y en la ética personal de Cristo. Debes recibir a Cristo en tu corazón. Debes vivir en tu corazón y entonces sales y lo aplicas en el mundo en que vives, en cada grupo, con las personas que te están rodeando. ¿Realmente conoces a Cristo? Tú mismo dices, Billy, hay veces que yo creo que sí y hay veces que no estoy seguro. Si tienes alguna duda, pero no la resuelves esta noche, algunos de ustedes han sido bautizados, han sido confirmados e hicieron algunas promesas y otros hicieron promesas por ustedes, pero ustedes no están seguros de haberla guardado y les gustaría volver a comprometerse y dedicar su vida a Cristo esta noche. Hay otros de ustedes que simplemente no están seguros de haberlo recibido antes realmente en su corazón, pero quieren hacer y quieren estar seguros de que todos están perdonados de sus pecados y vas a ir al cielo, que si mueres irás al cielo. Esta noche te voy a pedir que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Cientos de personas ya lo han hecho en otros lugares. Y después de que todos hayan venido, les voy a dar una palabra y oraré con ustedes y les daré literatura para ayudarlos a ser un cristiano. Si estás con amigos, familiares, te van a esperar. Si estás en un autobús, te esperarán. Solo tendremos un momento.